Imagina una melodía, una simple melodía que se repite una y otra vez, hasta que ya no puedes escapar de ella. Una melodía que enloqueció a millones, que obsesionó a científicos, que enfureció a músicos y que destruyó a su propio creador. Esta es la historia de 12 minutos de música que se convirtieron en una maldición. Una obra que Ravel llamó vacía, pero que el mundo nunca pudo olvidar. Esta es la historia del bolero. ¿Qué hace que esta pieza sea tan adictiva? ¿Por qué Ravel la odiaba? ¿Y por qué científicos creen que puede alterar tu mente? Hoy no solo exploraremos la obra más repetitiva de la historia, sino también el experimento musical que se convirtió en un monstruo. Era 1927, y Maurice Ravel, con 52 años, ya era considerado un genio viviente. Pero algo inquietante ocurría, su creatividad parecía estancarse. Entonces recibió un encargo peculiar de su amiga, la bailarina y mecenas rusa Ida Rubinstein, música para un ballet español de aire popular. Ravel, obsesionado con el ritmo y la perfección, aceptó, pero lo que entregaría meses después nadie lo podría predecir. Quiero una obra con un ritmo constante, obstinado, como el golpear de un martillo. Ravel en una entrevista a Le Matin, 1928. El germen del bolero nació de dos fuentes insólitas. Primero, un viaje a Cuba en 1928, donde Ravel quedó fascinado por los ritmos repetitivos de los tambores africanos. Segundo, y más curioso, su visita a una fábrica de automóviles. Allí, el compositor se obsesionó con el sonido mecánico de las cadenas de montaje, un ritmo implacable que replicaría en su obra. Ravel trabajó como un relojero suizo. La partitura exige que la melodía se repita 18 veces exactas, cada vez con más instrumentos, pero nunca cambiando el tempo. Un error de un segundo arruinaría el efecto hipnótico. Los músicos de la orquesta Lamoureux se rebelaron: esto no es música, es tortura. ¿Cómo logró Ravel que 18 repeticiones sonaran fascinantes? La magia está en la orquestación. Cada vuelta añade capas, desde flauta hasta toda la orquesta. El ritmo, el tambor militar español nunca cambia, creando trance. La tensión, nuestro cerebro espera un cambio que nunca llega y eso genera adicción. Pero cuando el bolero se estrenó el 22 de noviembre de 1928, el público no estaba preparado para lo que escucharía. Era una fría noche en París. La élite cultural se reunió en la Ópera Garnier para ver el nuevo ballet de Ida Rubinstein, pero lo que presenciaron los dejaría traumatizados. Desde el primer compás, ese ritmo de tambor implacable comenzó a latir como un corazón enfermo. La melodía se repetía y la audiencia empezó a moverse incómoda en sus asientos. ¿Una broma de mal gusto? Ravel nos ha hipnotizado como a cobayas en un experimento. Para entender el escándalo, imaginemos el contexto. En 1928, la música clásica vivía bajo las reglas de armonía heredadas de Mozart y Beethoven. El bolero rompió todas las convenciones. Sin desarrollo musical, solo repetición e algo inaudito. Sin modulación, siempre en do mayor. Ritmo industrial, como una máquina, no como arte. En menos de un año, el bolero se convirtió en una epidemia global. Se tocaba en cabarets, se vendía en fonógrafos, hasta se usaba en anuncios de cigarrillos. Pero hubo víctimas. En Viena, un director fue despedido por programarlo 3 veces seguidas. En Nueva York, una mujer demandó a una radio por hipnosis ilegal.
Mientras el mundo se obsesionaba, Ravel comenzó a odiar su creación. En 1933, ya enfermo de una misteriosa condición cerebral, le confesó a su hermano: «Esa obra será mi tumba. La gente solo ve el truco, no el arte». Cuando Toscanini aceleró el tempo en un concierto, Ravel lo acusó de asesinato musical. Es una obra vacía y, sin embargo, todos la aman. ¿Qué dice eso de nosotros? Pero la historia no termina aquí, porque 80 años después, la ciencia descubriría que el bolero no solo afectaba la mente, sino literalmente reconfiguraba el cerebro. En 2018, un estudio del Instituto Neurológico de París hizo un descubrimiento aterrador: el bolero de Ravel activa las mismas zonas del cerebro que un estado de trance chamánico. Pero, ¿cómo es posible que 340 compases repetitivos puedan reconfigurar nuestra mente? Hoy lo descubriremos. Cuando la doctora Isabelle Pérez hizo escuchar el bolero a 50 sujetos, notó algo insólito: tras la repetición 12, el 73% entraba en un estado de ceguera auditiva. Es decir, aunque la música seguía, su cerebro la ignoraba, hasta que un cambio brusco los hacía despertar. Pero en el bolero, ese cambio nunca llega. En 1984, la policía de Niza encontró a una mujer de 32 años en estado catatónico. Había escuchado el bolero en loop durante 14 horas. Cuando los médicos le preguntaron por qué, respondió: «Quería que la música se quedara dentro de mi cabeza para siempre». En sus últimos años, Ravel sufría una enfermedad neurodegenerativa. Pero el neurólogo Oliver Sacks propuso una teoría radical: ¿y si el bolero fue compuesto por un cerebro que ya empezaba a funcionar en loops? El profesor Tim Griffiths de Cambridge descubrió algo paradójico: aunque el bolero relaja a muchos, a otros les provoca ataques de ira. La razón está en la corteza cingulada anterior, que interpreta la repetición como una amenaza al no poder predecir cambios. Pero, ¿qué pasa cuando el bolero se utiliza como arma? Tres años después del estreno, el diario Le Figaro reportó el primer incidente: una mujer en Montparnasse fue hallada gritando en francés y español alternadamente después de escuchar el bolero en loop durante 7 horas. Su marido declaró: decía que la melodía le hablaba y no podía detenerla. Psiquiatras de la época lo diagnosticaron como histeria musical. En plena Segunda Guerra Mundial, el Dr. Joseph Goebbels ordenó un estudio secreto: usar el bolero como método de interrogatorio. Prisioneros en Dachau fueron expuestos a la obra por 14 horas seguidas. Los informes desclasificados muestran que el 83% confesó información falsa solo para detener la música. El caso más famoso ocurrió en Miami. Karen Bentley fue declarada inocente por locura temporal tras apuñalar a su esposo mientras el bolero sonaba por 18ª vez. Su abogado argumentó hipnosis musical involuntaria. El jurado vio el experimento: tras 9 repeticiones, voluntarios empezaron a golpear objetos siguiendo el ritmo. ¿Qué hace al bolero potencialmente peligroso? Estudios del MIT 2016 revelaron que activa el núcleo caudado, zona del cerebro que regula la obsesión. Anula la habituación: normalmente el cerebro ignora sonidos repetitivos, pero el crescendo orquestal lo impide. Sincroniza corazones: en grupos, el ritmo de 72 BPM induce taquicardia colectiva. El propio Ravel no escapó a su creación. En sus últimos años, víctima de afasia, solo podía tararear el bolero. Su hermano Edward contó que lo hacía hasta sangrar por los labios. El 28 de diciembre de 1937, murió durante una cirugía cerebral mientras en la radio sonaba, irónicamente, su obra maestra. Quizás Ravel tenía razón: quizás el verdadero autor del bolero fue algo más antiguo que la música misma. Algo que conoce el poder de la repetición y la locura.
El bolero es una paradoja, una obra maestra que su creador rechazó, un trance musical que puede enamorar o enloquecer. Ravel quizá nunca imaginó que, casi 100 años después, seguiríamos cayendo en su hechizo. ¿Y tú, cuántas veces puedes escucharlo antes de volverte loco?